Yo no tuve adolescencia porque no me la dejaron vivir. Entonces, ¿qué hice? Te pusiste al día después. Totalmente. Yo terminé escapando, yo me casé a los 16 años a escondidas. ¿16? A las mujeres se nos exige muchísimo, ¿no? Y yo misma me exigí muchísimo hasta que dije, se acabó esta etapa y ahora viene la etapa de la felicidad real, ¿no? Que es la de la escritura. Yo siempre he dicho que yo no escribo los libros, sino que hay alguien que se mete dentro de mí y me posee. Y lo digo de corazón, de verdad. Porque yo cuando abro el ordenador, el primer capítulo del libro sale solo. Y no puedo parar hasta que no se acaba. Y no le toco ni un punto ni una coma. Y yo digo, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Y te cuesta trabajo? Y digo, aquí pues se acabó el capítulo. Yo digo, no, pero yo lo quiero más largo. No, se acabó aquí. O sea, ahí ese ente dice, no, se acabó aquí. Yo estuve un tiempo separada, pero separada porque yo necesitaba un espacio para reencontrarme. Y cuando llegué con las cosas bastante claras. Y ahí te separaste. Y luego me volví a arreglar. Pero luego te volviste a separar. No, yo me separé de mi primer marido 3 veces. Hasta que la tercera fue la vencida. Esto es Geniales y Mayores que Yo, un espacio patrocinado por Colsubsidio, una empresa que reconoce e impulsa la fuerza transformadora de las mujeres. Episodio 36. Ángela Becerra. Es caleña, es escritora, es fenomenal. Nos ha hablado por generaciones a las mujeres a través de sus libros. Es Ángela Becerra, cuya literatura es un canto a la liberación femenina y una reivindicación de sus luchas a través de las letras. Aunque ella misma dice que no le gusta que su trabajo sea clasificado como feminista. No es una mujer de etiquetas, pero sí de grandes saltos al vacío. Luego de 20 años de una exitosísima carrera como publicista, Ángela se entregó por completo a la escritura, su verdadera pasión. Sus obras han sido traducidas a más de 23 idiomas en 50 países. Y aquí está, para contarnos lo que no había contado. Bienvenidos a esta conversación con la magnífica Ángela Becerra. Angelita, qué felicidad me da tenerte aquí en el podcast. Tantos años queriéndote entrevistar en este espacio. Me da mucha alegría que nuestras agendas por fin coincidas y que estés aquí en Colombia. Pues yo feliz de verte, ya sabes el cariño que te tengo tan inmenso. Y lo primero que pensé es que la tengo que ver. ¿Qué dicho? Colombia, la tengo que ver. ¿Cómo te va viviendo en España? ¿Tú hace cuánto tiempo vives allá? Pues yo me fui en el año 88, imagínate. Vivo muy tranquila. Tengo mis 2 hijas ya bastante mayores. Tengo un nieto precioso. Mi marido ya está retirado. Y yo sigo escribiendo. Ya sabes, pues, que he tenido como un tiempo muy largo sin presentar libro. Y te estaba comentando que uno de los grandes problemas de estos últimos años ha sido el COVID, que me pegó durísimo en los ojos. Sí, porque tú publicaste el último libro en el 2019, que era Algún día hoy, ¿cierto? Y ahora tienes uno nuevo que sale el año entrante. Sí. Vamos a tener, eso me parece que es una super noticia, libro de Ángela Becerra para el año entrante. ¿Y qué pasó durante todo ese tiempo? Pues pasó que cuando tenía que hacer la segunda gira de promoción de Algún día hoy, apenas estaba hablando del COVID y yo me sentía, el día anterior a hacer la maleta, me sentía muy cansada. Me miro al espejo y ¡buah! Tenía unos reventones en los ojos horrorosos, una conjuntivitis extraña.
y un mes después se supo que había sido el COVID. Entonces se quedó como suspendido en el tiempo todo. O sea, no pude hacer la segunda gira de Algún día hoy y arrancar con mi otra novela era imposible. Me tocó, me dieron 3 COVID en los ojos y después... ¿Te atacó los ojos? Solo los ojos. ¿Por qué tan raro? Mira, estuve en todas las clínicas que hay muy buenas clínicas en Barcelona, por cierto, de oftalmológicas, y no se explican la gravedad del COVID en los ojos. Es una cosa... Y obviamente eso te impidió pensar, escribir, publicar, hacer gira. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó con el corazón? Yo pensé que iba a poder, porque yo tenía la idea de mi siguiente libro. Yo siempre, antes de terminar el libro, me viene a buscar la siguiente idea, y yo creo que es esa necesidad de crear, ¿no? Porque esa es para mí como una ventana donde se me abre un universo que no se me abre en la vida cotidiana, porque pues ya tenemos las rutinas y era una manera de irme. Y dije, no lo voy a poder escribir, por favor, porque yo pienso, o sea, la palabra mía está conectada con mi corazón, mis dedos y la pantalla. Porque en la pantalla yo empiezo a ver la música que puede haber en el libro. Para mí la música es fundamental. Y entonces veo el adjetivo, es como ir tejiendo. Es una sensación muy bella. Y yo dije, si yo dicto mi libro, no puedo. O sea, no es mi manera de bordar. Y no podías ver la pantalla. Claro. Entonces, bueno, y entre tanto me dediqué a otras cosas que también me encantan, que son la escultura. Tengo unos diarios que escribo desde que era niña, y han ido evolucionando. Hay collage, yo soy una basuróloga. Eres una artista voy recogiendo cosas y las reconvierto. Esto de la creación de la que me hablas viene mucho de la publicidad, ¿no? Tú fuiste publicista exitosísima, además, durante muchos años. Sí, yo fui durante 20 años, trabajé en el área creativa. El último cargo que tuve fue la vicepresidencia creativa de una agencia. Fui muy feliz. Fue una etapa que cerré, pero sin mirar atrás. Es decir, para mí fue un tiempo en el que a nivel profesional yo tenía que hacerme y demostrar. Ya sabes, cuando a las mujeres se nos exige muchísimo, ¿no? Y yo misma me exigí muchísimo hasta que dije, se acabó esta etapa y ahora viene la etapa de la felicidad real, ¿no? Que es la de la escritura, porque la escritura había estado desviada hacia la publicidad. La creatividad era en función de la venta de un producto y luego no estaba maniatada. En cambio, en la escritura hay una cosa que se llama la libertad de ser, que eso es tú poder ser tantas personas, poder ser un niño, una anciana, un sinvergüenza, que por ahí lo tuve. El de las 7 suelas. Sí. Y eso para mí no lo cambio por nada. Y además es mío. ¿Eso ocurrió a qué edad? ¿A los 40? Exactamente, a los 40. ¿Tú empezaste a escribir a los 40? Pues, digamos, de manera profesional. A mí la palabra me empezó a buscar. Me hablaba en la almohada, ¿sabes? Yo me acostaba por la noche y decía, tengo que escribir. Entonces me levantaba y empecé a escribir reflexiones en mi diario, que siempre era como una manera de descanso para mí de la publicidad. Y un día abrí, y cada vez tenía más ganas de llegar antes a la casa para abrir el diario y seguir con las reflexiones. Y un fin de semana me puse a leer todo lo que estaba reflexionando y dije, uy, aquí está la novela. Los amores negados. De los amores negados, que además era... Que es preciosa. Y era los 40 años donde te planteas, me separo, no me separo, que esto era todo. Bueno, todas las cosas que a esa edad y que ya te sientes además maduro, que has cambiado muchísimo.
Los 40 son como un momento crucial en tiempo, en el tiempo cronológico de una mujer. ¿Lo sientes así? Sí. ¿En lo tuyo fue? Los 40, ¿sabes que hay emisoras que dicen los 40 principales? Claro. Sí, para mí fue definitivo, fue el antes y el después en mi vida. Además, fue un momento en el que yo me reafirmé, se me creció la autoestima, te sientes dueño del mundo. Incluso cuando yo abandoné la publicidad, que estaba abandonando un medio conocidísimo para mí y en el que estaba muy exitosísima, además. Bien valorada. Claro. Era un lanzarme al vacío, pero con la plena certeza de que me iba a ir bien. Y yo te digo que eso sucede cuando ya estás maduro, cuando te quieres, cuando dices, esta soy yo y así me gusto. Y me decían, porque yo no publiqué primero una novela, yo publiqué un poemario. Ah, poemario, cierto. Que todo el mundo decía, pero poemario, si nadie compra poemas, eso no interesa, no sé qué. Yo dije, me salió primero el poemario y se va el poemario. Se llamaba Alma Abierta y era divino, abierto totalmente. Allí denunciaba muchísimas cosas, injusticias y a nivel también femenino muchas cosas. Y luego eso se dio fácil, increíblemente, y sacaron 7,000 ejemplares y se vendieron. Y entonces ya dije, ahora sí voy a luchar por De los amores negados, ¿no? Y fue muy exitoso ese libro. Sabes que yo lo leí muy peladita, muy chiquita en Cali. Mi papá me lo regaló. Yo te conté alguna vez que me regaló, pues me daba tus libros por caleña, me imagino, no sé, pero era siempre muy emocionante y por eso cuando te veo y te entrevisto, pues me emociona mucho porque para mí también es un regreso a la infancia y una confirmación de eso que dices, que a las mujeres todo el tiempo nos toca estar demostrando algo. ¿En qué momento dejaste de tener que demostrar algo o todavía lo haces? No, ya no lo hago. Lo dejé de hacer en el momento en que crecí interiormente y me reafirmé en mí. Hay una época en donde uno quiere agradar a los demás porque cree que agradando a los demás va a tener más éxito y se pierde en ese agrado ajeno. Entonces fue como me fui a la India en esa crisis tremenda existencial que tenía y allí porque la India o la amas o la odias. Nunca pasa uno desapercibido en la India. Sí. Es muy fuerte. Yo estuve en la India también a los 20, en un viaje largo. No sé si quiero regresar, porque tal vez fui muy peladita. Sí, no, tienes que volver. Pero es muy fuerte. Porque si no te deja indiferente. Nunca. La India es como los olores que hay allá. Son olores revueltos, perfumes, inciensos, caca de vaca, o sea, es de todo. Todos los colores, todas las desgracias de la humanidad, toda la opulencia, lo mejor, lo peor, todo en el mismo lugar al mismo tiempo, además. Y entonces te choca y además te coloca como en un escenario en donde tú te vuelves observador, incluso de todo eso, por qué me afecta a mí y cómo me está afectando esto o lo otro. El Benarés, por ejemplo, con los muertos flotantes, una cosa tremenda. Eso es Varanasi, ¿no? Sí. Y entonces, de allí llegué convencida de que fue como un renacer. ¿Eso fue antes o después de separarte? Yo estuve un tiempo separada, pero separada porque yo necesitaba un espacio para reencontrarme. Uh-huh. Y cuando llegué con las cosas bastante claras. Y ahí te separaste. Y luego me volví a arreglar. Pero luego te volviste a separar. No, yo me separé de mi primer marido 3 veces. Hasta que la tercera fue la vencida. Y luego siempre había sido como una huida, ¿sabes? Una huida hasta que ya estoy conmigo. Sí está mi marido, pero estoy yo conmigo. Claro, pero es que también en la vida se vale separarse, volverse a unir, volverse a separar, volverse a unir. Todo eso vale, que es lo que me parece, me ha dejado este podcast, esa lección. Porque sí. Me separé, pero luego volví, luego ya, y la vida no es tampoco tan estricta como uno
tal vez se la plantea, ¿no? Además, hay una cosa maravillosa que tenemos que tener los seres humanos y es, tenemos que permitirnos la capacidad de equivocarnos hasta el último día, porque realmente hasta el último día estás aprendiendo algo. La muerte es la última, es el último aprendizaje de tu vida. De allí ya no sabemos qué pasa, pero que estás aprendiendo en ese instante, seguro. ¿Qué aprendizaje te ha dado equivocarte? ¿En qué te equivocaste que dijiste, esto lo aprendí muchísimo? Bueno, yo quizá como me educaron a mí, yo traté de educar a mis hijas. Entonces, la primera la tuve siendo muy joven y estaba cargada de los miedos que yo tenía y esos se los pasé. Y con la segunda hice todo lo contrario y tampoco era. Entonces, ellas obviamente dicen que yo lo he hecho perfecto, pero yo sé que no lo hice perfecto. Es que es difícil la maternidad. Sí, nadie le enseña a uno. Nadie le enseña a uno. Y aprendemos de los errores. O sea, yo ahora, con el nieto, ¿ves? Yo ahora me siento sabia. Porque claro, ya hay una edad en donde uno dice, si no pasa nada por esto, ¿cierto? Antes era, no hagas esto, no, el no era como una cosa continua, y en la segunda era, sí, no pasa nada, sí. Pero ahora con el pequeño es a disfrutarlo y a sentir y volverte un poco de la edad de él, que eso no lo hice yo con las hijas, ¿no? Sí. Tú tienes 68, ¿cierto? Sí. ¿De cuántos años te sientes? En mi interior estoy buscando otra vez recuperar a la niña. Y se logra. Se logra a Sí. través de la escritura. Sí. Y mi novela, mi próxima novela, podría ser un poco de autoficción, ¿sabes? No lo pensaba, pero en la medida en que ha ido creciendo la novela, me doy cuenta de que se meten, sin querer se meten sentires, episodios de mi vida, ¿no? Pero yo siempre en los libros tuyos siento que hay mucho, digamos, uno lee a Ángela siempre, ¿no? En los espacios que narras, siempre es como unos verdes, como una relación con el medio ambiente, con los lugares, con los seres humanos. Es decir, como que hay como un patrón de Ángela Becerra en cada uno de los libros. ¿No te da esa sensación? Obvio. Digamos, pero ¿es consciente o es que es porque eres tú? Claro, es que yo, la persona que escribe con el universo que tiene. Claro. Y mi universo es un universo vegetal, porque yo en mi infancia viví muy corriendo en el Cali, del verde de Cali, el Cali ruidoso, el Cali de los pájaros, de las señoras que gritan, el aguacate, el no sé qué, todo ese barullo que hay allí, pues está impreso dentro, y en la medida en que he ido leyendo autores diferentes, porque a mí me gusta hacer monográficos de autores, cuando me gusta un autor muchísimo, y yo creo que le pasa a todo el mundo, lees un libro de alguien por primera vez y dices, ay, quiero otro. Y entonces yo, desde el punto de vista de escritora, sí que sé ver dónde está el alma del escritor, de ese que estoy leyendo. Y entonces veo, por ejemplo, Coetzee es un ser muy cerrado, depresivo, triste. El escritor. Sí. El Sándor Márai. O sea, el Kawabata. Entonces, es otro, aparte de que los estás leyendo y que estás ensimismado en su literatura y en la belleza, digamos, que pueden tener, estás debajo viendo toda la base por la cual esta persona, si fue un huérfano, Kawabata se le ve perfectamente todo, cómo crea las atmósferas, esa niebla, ese gris, esa nieve, todo ese frío que hay allí aunque no salga, ¿no?
aunque no sea explícito, pero Está ahí. niebla interior. Y en Sándor Garay también. Una Totalmente. frustración, un dolor profundo que aparece en todo lado y la condición humana. Sí, ¿no? total. Y siendo él una persona que venía de una familia súper acomodada, un burgués de estos, sin embargo, no encontraba su mundo, no encontraba su lugar en el mundo, ¿no? Claro, le prohibieron los libros en Hungría. Sí, Tuvo que irse exiliado y se suicidó. Angelita, ¿y tuyo? Si tuvieras que decir, verte por fuera y decir, yo soy este tipo de escritora, ¿cómo te defines? ¿Qué hay? Decir, así como estamos hablando de Sándor Márai, de lo que encuentra uno de los escritores, ¿qué encuentras tú en ti, en tus libros? Yo soy una persona que amo profundamente la vida, me fascina con todo lo que haya vivido. Yo confieso que he sufrido, confieso que he sido muy feliz también en momentos muy puntuales de mi vida. Y creo que soy una persona que yo diría que es una literatura de emociones, coge todas las emociones del ser humano. Hay un fondo psicológico. Son novelas muy reflexivas, muy vividas, y son novelas en donde todo lo que es la atmósfera está arropando a todos los personajes. Ese universo de las emociones en torno a tus personajes, ¿cómo lo construyes? Se van construyendo prácticamente solos. Mira, para mí, yo no podría escribir una novela, empezar una novela sin saber cómo acaba, por ejemplo. Ah, tú arrancas con Yo una sé historia. la última frase de la novela. Wow. De esta que estoy escribiendo, yo sé la última página. Wow. Sí, es una cosa increíble. Entonces, ¿qué me permite eso? Hay una tranquilidad para mí. Claro, porque no te da angustia de qué va a pasar con este personaje. Sí. Entonces, entre medio también me da tranquilidad y me da una libertad. Una libertad porque es un viaje que voy a hacer. Yo sé dónde acaba el viaje. Y sé lo que meto en la maleta. ¿Entiendes? Yo sé, por ejemplo, los personajes que están, los principales, pero en el camino, en el viaje, a lo mejor conozco otro personaje. Claro, y entra. Y entro aquí, le pido que me acompañe en el viaje. Qué maravilla. Y tú me contaste alguna vez que además me copié ese ritual, que prendes velas, prendes incienso, no importa la hora que sea, escuchas música, Chopin de golpe, ¿no? Sí. Que es todo un ritual para sentarte a escribir. ¿Ese ritual lo has tenido siempre? ¿Lo tuviste también cuando eras publicista o esto entra con la literatura? No, esto entra con la literatura. Esto entra realmente en el momento que yo regreso de la India. Porque en la India a mí se me alborotaron los sentidos. Allá fue el momento en que yo dije, no, ¿qué es esta machera? ¿Qué es esta maravilla? Los collares con las flores, las niñas con los trenzas y todas las florecitas que las tienen enredadas, el olor del incienso que sale de aquí. Los colores son impresionantes. Los colores, sí. Todo eso. Entonces yo dije, se puede maximizar los sentidos. Y me llevó a ir haciendo esto. Me traje una cantidad de inciensos, de sándalo y de no sé qué, y empecé sin querer, sin darme cuenta, empecé encendiendo la velita de sándalo y ay, ahora me falta la velita y ay, ahora la otra. Me faltan las flores. Y es todo un ritual. Sí. Y entonces me pone como en trance. Yo siempre he dicho que yo no escribo los libros, sino que hay alguien que se mete dentro de mí y me posee. Y lo digo de corazón, de verdad. Porque yo cuando abro el ordenador, el primer capítulo del libro sale solo. Y no puedo parar hasta que no se acaba. Y no le toco ni un punto ni una coma. Y yo digo, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Y te cuesta trabajo? Y digo, aquí se acabó el capítulo. Yo digo, no, pero yo lo quiero más largo. No, se acabó aquí.
O sea, ahí ese ente dice, no, se acabó aquí. ¿Te cuesta trabajo enfrentarte a la hoja en blanco o es fluido y delicioso también? No me cuesta, es como un juego, porque como quiero pasármelo bien y es mi ventana donde huyo, entonces vuelo. Mira, cuando yo era muy chiquita, el primer libro que yo leí fue el de Peter and Wendy, ¿no? Peter Pan. Sí, Peter Pan. Claro. ¿Y qué tenía ese libro? Pues resulta que yo después, ahora es que pienso que siempre hablo de la ventana por donde se va. Por ahí se Y iban. resulta que, claro, la Wendy estaba en la ventana y aparecía Peter Pan y adiós. ¿Cómo es de hermoso Peter Pan? Bueno, es que a mí eso me marcó de una manera increíble porque yo decía, pero ¿qué hago yo en esta vida tan aburrida, por favor? Jugando a la lleva, al escondite, cuando mire, todos estos van volando, se encuentran con islas y además hay como una ingenuidad en todo eso que, por otro lado, es una ingenuidad, pero es un aprendizaje también importante, ¿no? De que la capacidad de asombro nunca se debe perder en la vida, ¿no? Porque es lo que nos mantiene jóvenes. Vibrantes. Sí. Esa relación tuya con la literatura comenzó siendo muy niña, pero en tu casa no había libros, ¿o sí? No, en mi casa no habían libros, nosotros éramos una familia muy pobre y entonces 7 hermanos muy unidos en el amor realmente. Y yo tenía una amiguita que vivía como a unas 4 o 5 casas, que en cambio tenía una super biblioteca, pero odiaba leer, y el papá la forzaba a leer. Entonces yo que me moría, yo veía todos esos libros, yo con mi librito de Peter Pan. Entonces me dijo, o sea, a mí se me ocurrió, le dije, ¿por qué no me empiezas a dejar libros? Yo me los leo y te cuento el cuento y se lo dices a tu papá. Y claro, el papá le seguía comprando libros, la niña, ¿cómo leía la niña? Y yo le iba diciendo, pues este es esto, este es lo otro, tal. Y en el colegio me pasaba igual, yo odiaba las matemáticas, pues la aritmética y todo este Obvio. tema. Y a las que les gustaba la matemática no les gustaba el español ni las redacciones. Ni las humanidades. Entonces hacíamos trueques. Tú me haces esto y yo te hago el cuento. ¿Y esa familia era también con un papá complejo? Sí, mi padre lo amé profundamente, pero pues eran de la época también, el machismo, ¿sabes? Las mujeres pueden hacer esto, solo esto, y los hombres más. Entonces en nuestra familia pues éramos 5 mujeres y 2 hombres. Y siempre había... hay una cosa que yo creo que es muy importante, que las señoras madres, y lo digo ahora en este momento, sean las primeras que no promuevan el machismo, porque sin saberlo obedezca a su papá, ojo con lo que dice a su papá le va a pegar, atienda a su papá. Todo eso era un universo machista, claro, que claro, estaba allí y entonces te fuiste levantando con ese machismo que fue muy difícil quitárselo, removérselo. Y todavía hay una cosa que también yo ahora que acabo de estar en la Feria del Libro de Cali, que hubo unos eventos muy interesantes en las bibliotecas públicas y me tocó uno bien bonito de muchachos entre los 11 y los 15 años más o menos. Yo decía que había una cosa que debería ser una materia, una asignatura obligatoria de amor a sí mismo. Porque no, para que el niño empiece a conocerse, ¿sabes? Porque yo me encontré con esos muchachos y había, en las preguntas que hacían, había mucho miedo, claro, porque están en una edad de miedos. Es que la adolescencia es muy dura. Sí, ¿no? Es tremenda, pero se pasa. ¿Sí? Sí. Tú debiste haber sido una rebelde tremenda. Terrible. Terrible. Sí, yo también era. Lloraba todo el día porque qué? No me dejaban hacer nada. Mi papá, claro, no me impidió. O sea, yo no tuve adolescencia porque no me la dejaron vivir. Entonces, ¿qué hice? Te pusiste al día después.
Totalmente. Yo terminé escapando, yo me casé a los 16 años a escondidas. ¿16? Pero si uno no es ni mayor de edad a los 16. Nada, yo veo ahora cuando mis hijas tuvieron los 16 años, yo decía, pero son niñas. Claro. Pues claro, pero yo me fui huyendo de esa, digamos, entre comillas, cárcel, no me dejaban hacer nada, y yo que necesitaba conocer la vida y todo, y luego me metí en otra cárcel. Y ese fue el marido del que te separaste 3 veces. Sí, me metí en otra cárcel, increíble. Sí. Y es el padre de tus 2 hijas. De mi hija mayor. De la mayor. De la pequeña es de mi marido actual. Del Sí, actual. sí. ¿Cómo es esa segunda oportunidad? Después de que uno se casa, se separa, yo soy separada, volverse a enamorar, volver a creer en el amor, ¿cómo es eso? Porque además, supongo que te pasó ya madura, más grande. ¿A qué edad te separaste la última vez? No te creas, yo me separé a los 28, 29 años. No, peladita. Y estuve separada 4 meses. Ah, no. Nada, porque yo... Precoz. Total. Yo vivía en Cali, entonces siempre había querido vivir en Bogotá. Aparte de que la publicidad realmente, la base era Bogotá. Claro. Donde estaban las mejores productoras, donde se cosía lo mejor. Entonces lo primero que hice, y que además yo he trabajado muchos años en una agencia que me querían muchísimo, que era en esa época Centrum y luego fue Ogilvy. Y entonces donde yo fuera, por ejemplo, a mi marido lo habían trasladado a Medellín, yo seguía trabajando con ellos desde Medellín. Pues es que era una creativa de un tamaño que cualquiera te hubiera querido tener en publicidad, ¿no? A mí no me gusta que me echen flores. No, entonces, pero total. No, pero uno tiene que saberlo, sí. Pues no es por hacerle el favor a uno. Sí. ¿No? Entonces yo le dije, quiero Bogotá. Y bueno, listo, Bogotá. Y me vine a vivir acá y a los 4 meses venía un publicitario, un gran publicitario español, maravilloso, mejor, que yo, pues, lo que hice fue ir a conocerlo porque me fascinaba su creatividad. Y fíjate, yo había dicho, no voy a volverme a casar, no quiero nada, ningún hombre en mi vida, tal, quiero vivir ahora sola, mi soltería, entre comillas. Entonces me invitó a hacer un stage, una pasantía de 2 meses en su agencia. Yo me llevé a mi niña, que tenía 7 años. Yo le dije, bueno, yo voy, pero yo voy con mi niña. Y te enamoraste. Hasta el sol de... ¿Y eso fue en dónde? Esto fue... Esa pasantía. En la agencia, él tenía una agencia que Pero, era ¿Pero era en Bogotá? No. ¿Te mudaste a dónde? A Barcelona. Ahí te mudaste a Barcelona, Sí. la pasantía. Sí. Entonces, además era junio, la niña estaba saliendo ya a vacaciones de colegio. Yo me fui un 16 de junio, Y nunca volví. en plenas vacaciones, y yo regresaba el 16 de agosto. Yo el 16 de junio ya entré a trabajar en la agencia y yo estaba fascinada porque además era otro tipo de publicidad. Pero nunca imaginé que me iba a quedar. Yo me fui con 2 maletas y luego a los 6 meses vine a cerrar mi apartamento. ¿Y llegaste ayer? Y a renunciar. Sí, pero bueno, eso ya pasó hace tiempo. Bueno, pero no, fíjate que se va también construyendo todo a punta de decisiones. Y en ese proceso fue cuando decidiste volverte escritora. Sí. Después, al lado de ese hombre. Mira, a mí me pasó algo impresionante porque yo cuando entré a trabajar en publicidad, yo estaba todavía acabando, yo estaba estudiando comunicación y diseño publicitario y yo amaba el pintar. Yo pensaba que yo iba por esos derroteros y no me daba cuenta de que yo tenía cuentos hechos desde chiquita, poemas, o sea, que yo vivía leyendo y cuando fui a hacer exigían hacer un training en una agencia de publicidad y me dieron la mejor porque yo era la mejor estudiante. La mejor era Centrum Ogilvy en Cali. Claro. Y en ese momento se había enfermado alguien y me dijo el director creativo, pero usted escribe o pinta, porque en esa época era director de arte o copy.
Yo le dije, bueno, yo quería director de arte. Entonces le dije, no, yo pinto. Digo, pero no escribe. Y yo le dije, Sí, también. sí. Dijo, es que necesitamos a alguien que escriba. Y me metí y terminé allí metida de copy. Ya no volví a la universidad. Me graduaron con las campañas que empecé a hacer. Y allí estaba la escritura. La escritura siempre ha estado conmigo. Siempre me ha acompañado en las frustraciones, en los dolores. Cuanto más dolor he tenido, más he escrito. Sí, Pero yo también. poesía. Sí, la escritura es Es un salvavidas, ¿no? total. Es un total. salvavidas. ¿Ya eres la escritora que soñabas ser? Siempre uno puede mejorar, ¿no? Pero me siento muy, muy segura y muy tranquila con lo que he conseguido. A veces lo miro y digo, ¿esto lo he hecho yo? Angelita, la maternidad, que fue muy joven, la primera hija. Hoy, cuando miras hacia atrás y piensas, uy, yo tan peladita, embarazada, la maternidad, ¿qué reflexiones tienes? Bueno, yo pienso que a ser madre no se enseña. Ojalá con la sabiduría que tengo hoy yo hubiera parido, Ay, porque imagínate. tengo como una serenidad muy extraña. O sea, a mí a veces me sorprende el encontrarme, porque yo me encuentro joven, ¿sabes? Claro, Fabulosa. me encuentro joven y en cambio me siento como cuando de repente mi abuela hablaba y yo no le entendía. Y ahora con esta sabiduría yo creo que se podría ser mucho mejor madre. Sí, lo que pasa es que la vida le da a uno lecciones para que uno aplique cuando ya pa' qué. Y hay otra cosa que no podemos evitar, y es que así como nosotros hemos ido recorriendo la vida con las equivocaciones, con la torcedura de tobillo, etcétera, y nos ha ido haciendo, y hoy tú eres lo que eres hoy, y seguramente en 20 años todavía serás muchísimo más. Y lo que he ido haciendo yo, ellas o ellos también tienen que hacer ese recorrido porque eso es la vida. La vida es tan dueña de sí que tienes que someterte a ella porque es la que te está enseñando. No podemos obviar y nuestros hijos tienen que pasar por todo eso, aunque nos cueste a nosotros como madres ver, uy, te estás equivocando aquí. ¿Por qué? Tú te dices, te estás equivocando aquí porque ya tú te equivocaste, pero en el momento en que estabas pasando por eso, no te estabas dando cuenta. Y ese es un aprendizaje para ellas, o para ellos, ¿no? Para los hijos. Sí. ¿Qué habrías hecho distinto en tu vida? Nada. Tenía que ser así. Yo soy muy respetuosa con la vida. Creo que todo lo que se ha dado y se está dando en este momento en mi vida es porque así tiene que ser. Y en el momento en que aceptas eso, lo disfrutas. ¿Dónde te ves en unos años, en 10 años? Escribiendo. Escribiendo siempre, Sí. hasta el final. Sí. Con tus velas y tus inciensos y tus... Y que me entierren con mi bolígrafo, con mis diarios y con todo lo que he hecho. Pues yo me pongo muy feliz de todas esas lecciones que siempre me das, además cuando te escucho. Ay. Me emociona, me parece que además estás maravillosa y estás muy bien físicamente. ¿Cómo te conservas? ¿Cómo haces para ir llevando los años como con ese equilibrio? No mirándome tanto al espejo primero. Camino todos los días. Antes corría. Camino todos los días. Trato de cuidarme bastante en la alimentación. Comer muy sano. Poco y sano. ¿Y los ojos están bien ya? No. ¿No? Pero ya me reconcilié con ellos. Estuve muy brava con ellos, ¿no? Porque decía, me miraba por la mañana y decía, ay, ahí siguen mal. Y con esos ojazos tan hermosos además, ¿no? Ha sido como una cosa muy... Pero ahora estoy pudiendo escribir, a pesar de que estén así, ellos siempre están como llorosos, pero entonces ya digo, están llorando de felicidad. Entonces ya no
ya no me peleo con ellos. Digo, bueno, están así, entonces ahora les voy a tirar un poquito de colirio, de gotitas, porque ya he quedado como con una sequedad Permanente, crónica. Sí. claro. También es por los años, ¿no? O sea, esto fue el COVID, pero también los años hacen que a veces en las mujeres sucedan. Entonces, aceptarlo. Y ponerte gafas a veces. Pero tienes unos ojos muy bellos y lo más importante es que estás pudiendo escribir y que vamos a tener novela el año entrante. Sí. ¿Me quieres contar un poquito de qué se trata o ese es el secreto que uno guarda? Bueno, tú eres un escritor, ¿sabes de eso? Entonces, Es un secreto que uno le cuenta a las amigas, lo podríamos contar sin la grabación, pero ¿estás contenta con el resultado? y estoy feliz, sí, estoy nadando ahí dichosa. Y hay otra noticia bonita, y es que el Sinvergüenza de Siete Suelas se rodó una serie. Claro, ¿cuándo sale? Televisa la rodó el año pasado y sale en el primer trimestre del 26, o sea, ya. Es decir, tú el año entrante tienes serie y novela. Sí, Gran año, se te viene. sí. Qué emoción. Sí. A ver, que tengamos la vida para verlo. Obviamente que sí, Angelita. Aquí estamos además para acompañarte, qué dicha. Mira, no sabes la felicidad que me va a estar contigo. Y a mí, ¿Verdad? además tú eres llena de lecciones, entonces hoy me cogiste en un día como de mucha, bueno, yo también, obviamente uno tiene sus días en los que tiene un poquito el corazón más roto que otros y me emociona mucho verte porque eres siempre llena de lecciones y de optimismo y de convicciones y de decidir voy a dejar de hacer esto, hago esto, me dedico a la escritura, te salva la escritura, eres muy valiente, me emociona mucho y me parece que esta entrevista es un regalo para los que nos siguen en este podcast. Ay, tan hermosa. Gracias. Mira, cuando uno se le rompe algo, acuérdate que siempre hay aguja e hilo. Para repararlo. Gracias, Angelita. Geniales y Mayores que Yo es posible gracias a Colsubsidio. Y gracias también a Julián Urbina, Carolina Trinidad, Alejandra García, Cristian Salamanca, Santiago Arana y María Pérez. Todo el equipo de producción que hay detrás de Geniales y Mayores que Yo.